Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la anomalía del poder de la hegemonía al territorio de crisis. Piensa en una rutina. De esa mañana te despertará. Quizás revisaste tu teléfono, pagaste el transporte público, entraste a tu trabajo o escuela, seguiste una serie de reglas para parecer naturales, casi automáticas. Pero ¿alguna vez te has preguntado quién diseñó ese camino? ¿Por qué obedecemos lo que obedecemos? Bienvenidos a los hilos invisibles. Hoy vamos a desarmar el rompecabezas de la organización social. Nos vamos a hablar del poder como algo lejano, como un presidente en un palacio. Vamos a hablar del poder que atraviesa a ti y a mí, y a mí y el suelo que pisamos. Hoy analizaremos cómo las instituciones, los roles que asumimos y la hegemonía cultural moldean nuestras vidas y cómo se hace este choque de fuerzas se vuelve más crítico. Cuando le sumamos dos variables urgentes, la crisis ambiental y los cambios demográficos, pónganse, pónganse cómodos que empezamos. Para entender el poder, primero hay que ver algo. ¿Dónde se esconde? ¿Dónde se esconde el poder? El psicólogo Max Weber decía que el Estado tiene un monopolio de violencia legítima, pero el poder moderno es mucho más útil. No necesitamos golpear la puerta todos los días, porque ha creado instituciones, la escuela, la familia tradicional, la iglesia, las leyes, el mercado laboral. Estas instituciones no son neutrales, son la fábrica donde se producen los roles sociales. Pero, ¿qué es un rol? Es el guión de la sociedad que espera que actúas. El rol de proveedor, de ciudadano emplear, de madre abnegada, de trabajador, productivo. El poder funciona de manera brillante aquí. En lugar de obligarte a actuar mediante la fuerza, las instituciones te educan para que desees cumplir ese rol. Si lo cumples, el sistema te premiará con aceptación y estabilidad. Si te sales con del guión, pasas, pero pasas a ser el inadaptado, el reverde o el peligroso público. Las instituciones no solo regulan lo que hacemos, moldean lo que creemos que somos capaces de hacer. Pero, ¿cómo se mantiene ese orden sin que la gente sea rebelde? Constante. Aquí entra el concepto fundamental del pensador italiano, Antonio Gramsci, la hemogenia. La hegemonía no es dominación por la fuerza militar, es dominación por el consentimiento, es lograr que las clases dominadas piensen del mundo, con las categorías de la clase dominante. En palabras simples, es convertir la ideología de esos pocos, es el sentido común de todos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Las ideas de que el pobre es pobre porque quiere,
o que el éxito depende del 100% de la meritocracia. Pero esos son relatos hegemónicos. No hacen creer que las desigualdades estructurales son fallas, son fallas individuales. Cuando aceptas la hegemonía, defiendes de un sistema que paradójicamente te oprime, te oprime. Pero el poder más perfecto es aquel que logra que un esclavo construya su propio jaula con una sonrisa. Ahora bien, el poder no golpea a todos por igual. Si analizamos lo que quedamos, nos quedamos a medias. Por eso, en los años 80, la jurista Kimberly Crenshaw acuñó un término que hoy es una herramienta de resistencia, indispensablemente la intersectibilidad. Imagina, imagina un cruce de avenidas donde el tráfico viene de múltiples direcciones. Sí, ocurre un accidente, puede ser causado por choques, pero vienen varios lados a la vez. Por eso la identidad humana, las dinámicas del poder no se suman, se cruzan de forma única. No es lo mismo ser un hombre blanco de clase alta en una capital alta que ser una mujer indígena y empobrecida de una zona rural. En ella se intersectan el género, la raza, la clase y la geografía. Cada etiqueta añade una capa de vulnerabilidad o de privilegio. La interseccionalidad no demuestra que hay un sujeto único en una lucha social. El poder fragmenta la realidad y por lo tanto nuestras respuestas al poder también deben ser completas y tanto diversas. Hasta aquí, hasta aquí hemos hablado de ideas, roles, identidades por el poder. Necesita un cuerpo, ni necesita un espacio. Aquí en donde chocamos la frente con los siglos XXI, los desafíos demográficos y ambientales. El mundo, el mundo está cambiando su fisonomía. Por un lado, tenemos un envejecimiento acelerado de la población en ciertas regiones migratorias masivas, en otras detonadas de la violencia y en faltas de oportunidades. Por el otro lado, estamos viviendo el colapso económico, el cambio climático, la crisis del agua, la pérdida de tierras culminables, de tierras que ya no están dando sus frutos, que por el ser humano ya no dé lo que daba antes. ¿Qué tiene que ver esto con el poder? El cambio climático no es ecologista, aburrido, pidiendo que recicles. Es la mayor crisis de relaciones del poder de nuestra era. Quienes menos han contaminado históricamente. No somos los que sufrimos primero las inundaciones y sequías. Esto reivindica las dinámicas territoriales. Vamos, vamos a la aparición de la gentrificación climática, donde los ricos desplazan a la población local de las zonas. Ahora, las instituciones no dan errores. La hegemonía nos convence de aceptarlo, la incertidumbre. ¿Pero qué? ¿Qué hacemos entonces? Si algo nos enseña la historia es que las estructuras del poder no son eternas. Son construcciones humanas y por lo tanto pueden ser destruidas.
Al entender los hilos visibles que se muestran, dejamos de ser marionetas. El análisis crítico no es para deprimirlos, es para cartograficar el mapa y saber exactamente dónde y cuándo empezar a empujar para cambiar el territorio. Gracias, con eso me despido. Gracias por acompañarnos hoy en los hilos invisibles. Si este análisis te puso a pensar, comparte este episodio, déjanos tu comentario y cuéntanos. ¿Y qué momentos de tu día sientes que el poder dedica tus pasos? Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.